El sol colgaba bajo en el horizonte, bañando de un dorado cálido al pueblo de San Pedro. Las coloridas papel picado ondeaban con la brisa, colgadas entre las antiguas construcciones de adobe que bordeaban la plaza. El aroma de pan dulce recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con las suaves notas de una banda de mariachi que ensayaba en la esquina. A donde quiera que Sofía miraba, había movimiento, los vendedores instalando sus puestos para la fiesta del pueblo, niños corriendo y riendo, y los habitantes preparándose para la celebración de esa noche. Pero en medio de todo ese bullicio, Sofía permanecía quieta, su cuerpo listo para seguir el próximo compás de la música. Llevaba semanas ensayando con los otros bailarines, perfeccionando cada giro, cada paso. El jarabe tapatío no era cualquier danza, era una expresión de quién era, de quienes eran todos ellos. Una celebración de sus raíces y de su orgullo. Cerró los ojos por un instante, permitiendo que la música la guiara. El ritmo de las guitarras, el compás de los tambores, la melodía familiar llenaban su alma. Sus pies se movían sobre los adoquines de la plaza con facilidad, su falda roja girando a su alrededor como llamas. Se sentía viva, libre, llena de la alegría que solo el baile podía traerle. Perfecto, Sofía. Carmen, la instructora de danza, aplaudió desde un lado, su voz cálida llena de aprobación. Con esa pasión, conquistarás a todos esta noche. Sofía sonrió, su pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento. La presentación de esta noche sería especial. La fiesta anual del pueblo no era cualquier evento, era la culminación de todo lo que amaba. La música, el baile, la gente. Era una oportunidad para honrar a las generaciones que la habían precedido, mujeres como su madre y su abuela, que habían bailado en esa misma plaza mucho antes que ella. Gracias, Carmen, dijo Sofía, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Aún falta mucho por hacer, pero siento que esta vez, algo es diferente. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia la plaza, donde los últimos rayos del sol iluminaban las montañas a lo lejos. Allí, más allá de los puestos y el ajetreo, lo vio. Estaba parado cerca del borde de la plaza, apoyado en un pilar de piedra, observándola. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, su rostro sombreado por el ala de su sombrero, pero no había duda, era Javier. El corazón de Sofía dio un vuelco. No lo había visto en años. Habían crecido en el mismo pueblo, compartido los mismos recuerdos de infancia, pero la vida los había llevado por caminos distintos. Javier se había ido a la ciudad, persiguiendo sus ambiciones como arquitecto, mientras ella se había quedado, con su corazón atado a los ritmos del pueblo. Vaciló por un momento, sin estar segura de si debía acercarse a él. Pero antes de que pudiera decidirlo, él dio un paso adelante, con los ojos fijos en los suyos. Tu baile, la voz de Javier era profunda, suave, con un toque de sorpresa. Es impresionante, Sofía. No sabía que habías llegado tan lejos. Sofía parpadeó, intentando disimular el calor que subía por su cuello. Gracias, dijo, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Es todo lo que siempre he querido hacer. Él sonrió, con esa sonrisa que la hacía preguntarse si realmente alguna vez había dejado atrás el pueblo. Siempre supe que lo lograrías. Pero no pensé que volvería y encontraría algo tan mágico. Había algo en su voz, un dejo de nostalgia, tal vez arrepentimiento. Sofía no pudo evitar preguntarse qué lo había traído de vuelta después de tantos años. Pero antes de que pudiera preguntar, Carmen la llamó, recordándole la hora. Debo irme, dijo Sofía, dando un paso atrás. Hay mucho que hacer antes del espectáculo de esta noche. Javier asintió pero no se movió. Sus ojos se quedaron en ella un momento más, como si intentara captar algo que había perdido hace mucho tiempo. Tal vez nos veamos más tarde en la fiesta, dijo suavemente. Tal vez, respondió Sofía, esbozando una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta. Mientras caminaba hacia el grupo de bailarines, sentía su mirada siguiéndola, un peso del que no podía desprenderse. Pero no había tiempo para pensar en eso. Esa noche, tenía una presentación que dar, una que podría definir su futuro. El pueblo, su familia, su corazón, todo estaba envuelto en el baile que haría bajo las estrellas.
Y sin embargo, mientras se alejaba de Javier, Sofía no podía negar el cosquilleo de emoción que había comenzado a asentarse en lo más profundo de su ser. Quizá, después de todos esos años, la vida estaba a punto de llevarla en una dirección inesperada. A la mañana siguiente, el pueblo seguía envuelto en un ambiente de preparación. Los puestos del mercado comenzaron a abrir desde temprano, y el sol brillaba intensamente sobre los tejados de tejas rojas. Sofía caminaba por las calles empedradas con una canasta en el brazo, haciendo sus compras diarias para la familia. A pesar del bullicio de las festividades, en el mercado siempre reinaba una cierta calma, como si el tiempo pasara más lento entre los aromas de frutas frescas, especias y flores. Mientras seleccionaba unas calabazas para la comida, su mente divagaba hacia la noche anterior. Los ojos de Javier, su sonrisa. Hacía años que no pensaba en él, al menos no con tanta intensidad. Recordaba su partida, como algo inevitable, el chico ambicioso que soñaba con la ciudad, con rascacielos y edificios modernos. Sabía que no podía retenerlo en el pueblo, pero nunca pensó que su ausencia dolería tanto. «Sofía, ¿estás bien?». La voz de doña Lupita, la vendedora de verduras, la sacó de sus pensamientos. Sofía sonrió y asintió, sacudiendo esos recuerdos de su mente. «Sí, sí, todo bien. Solo distraída». «Eso parece», dijo la mujer mayor, con una mirada curiosa. «Bueno, la fiesta de esta noche seguramente te ayudará a despejarte, ¿ya tienes todo listo?». «Casi», respondió Sofía, apretando la canasta contra su pecho. «Es una noche importante para mí». «Lo será para todos nosotros», dijo doña Lupita, mientras pesaba las calabazas. «Este año es especial. Dicen que la fiesta será la más grande en años. Con tantos que regresan al pueblo, hasta aquellos que hace tiempo se fueron». Esas palabras resonaron en Sofía. ¿Aquellos que hace tiempo se fueron, habría regresado Javier por la fiesta? ¿Por nostalgia? ¿O había algo más que lo trajo de vuelta? Sofía se despidió de doña Lupita y siguió su camino, intentando concentrarse en las tareas del día, pero Javier seguía en su mente, como un eco persistente del pasado. Mientras caminaba por la plaza, el sonido de un martillo golpeando madera llamó su atención. Alzó la vista y, para su sorpresa, vio a Javier, arremangado, ayudando a unos hombres a montar el escenario para la fiesta de esa noche. La imagen la descolocó, el hombre de ciudad, que siempre había soñado con construcciones modernas, ahora trabajando junto a los lugareños en un pequeño escenario de madera en su pueblo natal. Javier se enderezó, estirándose para aliviar la tensión en su espalda, cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras dejaba de lado las herramientas y se acercaba a ella. «Parece que nos volvemos a encontrar», dijo Javier, quitándose el sombrero para limpiarse el sudor de la frente. Sofía sonrió levemente. «No esperaba verte por aquí, ¿ya dejaste los grandes edificios por el escenario del pueblo?». Javier se rió suavemente. «Por ahora. Pensé que sería buena idea ayudar en algo mientras estoy aquí. Además, necesitaba un descanso de los rascacielos». Ella lo miró fijamente, aún sintiendo esa extraña mezcla de curiosidad y nostalgia. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte?». Javier se encogió de hombros. «No estoy seguro. Este lugar me trae muchos recuerdos, buenos y malos. Y, bueno, también hay cosas que nunca olvidas». Sus ojos la miraron directamente, y Sofía sintió como su corazón se aceleraba ligeramente. «No todo ha cambiado aquí», dijo Sofía, cruzando los brazos. «A veces siento que el pueblo es como una de esas fotografías antiguas. Puedes irte por un tiempo, pero cuando vuelves, todo sigue igual». Javier miró alrededor, como si estuviera viendo el lugar a través de sus recuerdos. «Sí, pero a veces, aunque todo parezca igual, nosotros somos los que cambiamos. Y eso es lo más difícil de enfrentar cuando regresas». El tono de sus palabras hizo que Sofía sintiera una conexión más profunda con él, una conexión que iba más allá de las palabras. Era como si ambos estuvieran tratando de encontrar su lugar en un mundo que, por más familiar que pareciera, ya no era el mismo. Antes de que la conversación pudiera ir más lejos, una voz los interrumpió. «Javier.
Necesitamos más manos aquí, hombre. Uno de los hombres que trabajaba en el escenario lo llamó, sacándolo del momento. Voy, respondió Javier antes de volverse hacia Sofía. Nos vemos esta noche, ¿verdad? Sofía asintió. Claro. Estaré en el escenario. Lo sé, dijo Javier con una sonrisa suave. No me lo perdería por nada. Con un último vistazo, Javier regresó a su tarea, dejándola allí, con la canasta en la mano y su mente llena de preguntas. Sofía siguió su camino hacia casa, con la sensación de que esa noche sería más importante de lo que imaginaba. El cielo se había teñido de un azul profundo cuando la música comenzó a inundar la plaza. Las luces colgaban de poste a poste, iluminando cada rincón del pueblo con un cálido resplandor dorado. Los habitantes de San Pedro, vestidos con sus mejores trajes tradicionales, llenaban las calles, riendo, bailando y disfrutando del ambiente festivo. En el escenario, Sofía se preparaba junto a los otros bailarines, ajustándose la falda roja que había elegido para esa noche. Los colores vibrantes del atuendo reflejaban el espíritu de la fiesta, pero dentro de ella, una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteaba sin cesar. Desde que había visto a Javier en el mercado esa mañana, no había podido dejar de pensar en él. En sus palabras, en su sonrisa, en todo lo que había representado para ella años atrás. ¿Lista, Sofía? Carmen la miró con una sonrisa alentadora mientras el grupo se colocaba en posición. Sofía asintió, respirando profundamente. Sí, más que nunca. Las notas de la música comenzaron a sonar, el ritmo del jarabe tapatío elevándose por el aire. Los primeros compases resonaban en su pecho, guiando sus movimientos. Con cada paso, cada giro, Sofía se perdía más en la danza, su cuerpo fluyendo con la música, olvidando todo a su alrededor. Era en momentos como este que sentía la conexión más profunda con su pueblo, con su cultura, con su propia identidad. La plaza estaba abarrotada, y entre el público, Sofía podía distinguir caras conocidas, familiares, amigos, vecinos que la habían visto crecer. Pero entre todos ellos, sus ojos buscaron a Javier. Lo encontró, de pie en primera fila, sus ojos fijos en ella. La intensidad de su mirada hizo que el tiempo pareciera detenerse por un instante. Javier no sonreía, pero había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y algo más, algo que Sofía no pudo descifrar del todo. No obstante, eso la hizo bailar con aún más pasión, como si cada movimiento fuera un mensaje para él. La música subió de tono, y el baile alcanzó su punto culminante. Sofía, dando los giros finales con su falda volando alrededor de ella, sintió una corriente de energía atravesarla. La plaza estalló en aplausos, pero todo lo que podía escuchar era el latido de su propio corazón. Mientras los demás bailarines se retiraban del escenario, Sofía se quedó unos segundos más, su respiración agitada, con la mirada aún clavada en Javier. Finalmente, cuando la música se desvaneció, se bajó del escenario y fue recibida por los abrazos y felicitaciones de amigos y familiares. Lo hiciste increíble, hija. Su madre la abrazó con orgullo. Gracias, mamá, respondió Sofía con una sonrisa, pero su atención ya estaba en otra parte, buscando a Javier entre la multitud. Lo vio de pie a unos metros de distancia, alejándose un poco del bullicio, como si esperara a que se despejara la plaza. Sin pensarlo dos veces, Sofía se separó de su madre y caminó hacia él, su corazón latiendo con fuerza en cada paso. ¿Te gustó el espectáculo?, preguntó cuando lo alcanzó, tratando de sonar casual. Javier se giró hacia ella, su expresión seria pero con una chispa en los ojos. Fue increíble, Sofía. Sabía que bailabas bien, pero esto fue algo más. Sofía sonrió, aunque su mente estaba llena de preguntas que no se atrevía a formular. Había algo en la manera en que Javier la miraba, como si quisiera decirle algo pero no supiera cómo. Me alegra que te haya gustado, dijo, rompiendo el silencio. Es lo que más me gusta hacer. Se nota, respondió Javier, dando un paso hacia ella. Siempre has sido así, Sofía. Siempre has sabido lo que querías. Yo, en cambio, su voz se apagó, y él miró hacia el suelo por un momento, antes de volver a levantar la vista.
He pasado tanto tiempo buscando algo más, algo que pensé que no estaba aquí. Pero al regresar, no estoy tan seguro de lo que quiero. Sofía lo miró, sintiendo cómo las palabras de Javier tocaban una fibra sensible en ella. Es difícil saberlo, dijo en voz baja. A veces, lo que buscamos no está tan lejos como pensamos. Javier asintió lentamente. Tal vez. No lo sé. Solo sé que al verte hoy, me hizo pensar en muchas cosas. Cosas que creí haber dejado atrás. El silencio entre ellos era cargado, pero no incómodo. Era como si ambos intentaran descifrar algo que estaba justo fuera de su alcance. La plaza, aún llena de vida, parecía difuminarse a su alrededor, y por un instante, solo existían ellos dos. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Sofía finalmente, su voz suave pero llena de curiosidad. Javier suspiró. No lo sé. Regresé al pueblo para tomar un respiro, para pensar en mi vida. Pero estar aquí, estar cerca de ti, me ha hecho cuestionar si lo que estoy buscando realmente está en la ciudad o si lo dejé aquí hace mucho tiempo. Las palabras de Javier resonaron profundamente en Sofía, pero antes de que pudiera responder, una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo. Ambos miraron hacia arriba, las luces de colores reflejándose en sus ojos. Sofía se quedó en silencio, observando los destellos en el cielo, pero su mente estaba muy lejos. Sentía que había llegado a un punto de quiebre, un momento en el que debía tomar decisiones, tanto sobre su futuro como sobre lo que sentía por Javier. Cuando los fuegos artificiales comenzaron a apagarse, Javier volvió a mirarla, su rostro iluminado por las últimas luces en el cielo. Sofía, ¿podemos hablar más tarde? Hay muchas cosas que quiero decirte, pero no sé si este es el mejor momento. Sofía lo miró, asintiendo lentamente. Sí, claro. Después de la fiesta, podemos hablar. Javier sonrió levemente y, con una última mirada, se despidió. Mientras él se alejaba, Sofía se quedó allí, inmóvil, observando cómo su figura se perdía entre la multitud. Sabía que esta noche marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la relación que una vez tuvieron. Algo estaba cambiando, y Sofía no podía ignorar que su corazón latía con fuerza, lleno de emociones encontradas. El día después de la fiesta amaneció tranquilo en San Pedro. Las calles, que la noche anterior habían sido escenario de risas y música, ahora estaban silenciosas. Solo se escuchaba el sonido del viento que movía suavemente los papeles coloridos de la plaza, vestigios de una celebración que había llegado a su fin. Sofía estaba en la cocina de su casa, sentada frente a la mesa de madera, mirando sin ver el plato de fruta que tenía enfrente. Sus pensamientos seguían atrapados en la noche anterior, en la mirada de Javier, en sus palabras. Estar aquí, estar cerca de ti, me ha hecho cuestionar si lo que estoy buscando realmente está en la ciudad o si lo dejé aquí hace mucho tiempo. Sus palabras la habían tocado de una manera que no esperaba. Mientras él hablaba de sus dudas, de su confusión, Sofía sintió que también enfrentaba un dilema parecido. Ella siempre había pensado que su vida estaba en San Pedro, en su familia, en el baile que tanto amaba. Pero ahora, con la oferta de estudiar danza en la Ciudad de México, todo eso parecía tambalearse. La ciudad era una oportunidad que no podía ignorar, pero al mismo tiempo, el pueblo era todo lo que conocía. Sofía, ¿todo bien? La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Sofía levantó la vista y asintió lentamente. Sí, mamá. Solo estaba pensando. Pareces distraída desde la fiesta, comentó su madre, sentándose frente a ella. ¿Tienes algo en mente? Sofía suspiró, sabiendo que no podía seguir postergando la conversación. Su madre siempre había sido su confidente, y aunque era difícil, sentía que tenía que hablar de lo que sentía. Es sobre la oferta que recibí, para estudiar danza en la ciudad. Los ojos de su madre se iluminaron. ¿Ya tomaste una decisión? Es una gran oportunidad, hija. Siempre has soñado con algo así. Lo sé, murmuró Sofía, bajando la vista hacia sus manos. Pero si me voy, dejaré todo lo que amo aquí. La familia, el pueblo, el grupo de danza, no sé si puedo hacer eso.
su madre la observó en silencio por un momento, y luego tomó sus manos. Sofía, a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para crecer. Sé que este pueblo es importante para ti, y siempre lo será. Pero si sientes que esta es una oportunidad que te llevará más allá, debes tomarla. El pueblo siempre estará aquí cuando regreses, si es que decides volver. Las palabras de su madre resonaron profundamente en Sofía. Sabía que tenía razón, pero también sabía que dejar San Pedro no sería fácil. No solo por su familia, sino también por todo lo que representaba. Y ahora, con Javier de vuelta, la decisión se complicaba aún más. Más tarde esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre el horizonte, Sofía decidió caminar por el río, un lugar donde solía ir cuando necesitaba pensar. El agua corría suavemente, reflejando los colores del atardecer, y el sonido de las aves regresando a sus nidos llenaba el aire. Caminó en silencio por la orilla, perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó unos pasos detrás de ella. Se giró, y ahí estaba Javier, caminando hacia ella, con las manos en los bolsillos y una expresión que reflejaba las mismas dudas que sentía ella. «Hola», dijo Javier suavemente cuando llegó a su lado. Sofía asintió. «Hola». Ambos se quedaron en silencio por un momento, mirando el río. La tensión entre ellos era palpable, pero no incómoda. Era como si ambos supieran que había mucho que decir, pero no sabían por dónde empezar. «Estaba pensando en lo que me dijiste anoche», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. «Sobre lo que estás buscando, lo que dejaste atrás». Javier suspiró, mirando al agua. «He estado pensando en eso también. Cuando me fui a la ciudad, pensé que era lo correcto. Tenía un buen trabajo, la vida era rápida, emocionante, pero había algo que siempre me faltaba, algo que no podía encontrar allá». Sofía lo miró de reojo, escuchando atentamente. «Al regresar aquí», continuó Javier, «me di cuenta de que tal vez lo que estuve buscando todo este tiempo no estaba en la ciudad. Quizá lo dejé aquí, contigo, con el pueblo». Las palabras de Javier hicieron que el corazón de Sofía se acelerara. Por mucho que tratara de negar lo que sentía, sabía que algo en ella se había reavivado desde que Javier regresó. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. «No lo sé», respondió Javier con sinceridad. «Quiero quedarme, pero también sé que no puedo seguir huyendo de las oportunidades que he construido en la ciudad. Y tú tienes una oportunidad enorme frente a ti. No quiero ser la razón por la que te quedes aquí si en realidad tu corazón está en otro lugar». Sofía lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Javier no quería ser una carga, no quería ser la razón por la que ella abandonara sus sueños. Pero al mismo tiempo, ella no podía negar que su presencia hacía que la idea de irse fuera más difícil de lo que había imaginado. «Es difícil», murmuró ella. «Pensé que siempre querría estar aquí, pero ahora no estoy tan segura. Y tú, me haces cuestionar todo lo que había decidido». Javier la miró intensamente. «No quiero que tomes una decisión por mí, Sofía. Quiero que hagas lo que sea mejor para ti. Yo encontraré mi camino, sea cual sea». El silencio volvió a caer entre ellos, solo interrumpido por el suave murmullo del río. Era un momento de incertidumbre, pero también de claridad. Sabían que tenían que tomar decisiones por separado, pero en ese instante, su conexión parecía más fuerte que nunca. «Debería irme», dijo finalmente Sofía, sabiendo que no podían resolverlo todo en un solo día. Javier asintió, pero antes de que ella pudiera dar un paso, tomó su mano con suavidad. «Solo quiero que sepas, Sofía, que no importa que decidas, siempre te apoyaré. Si te vas, estaré aquí cuando regreses. Y si te quedas, bueno, encontraremos una manera». Sofía lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Asintió levemente, sin decir nada más, y luego, lentamente, se soltó de su mano y siguió su camino de vuelta al pueblo, dejando a Javier junto al río, contemplando el futuro incierto que ambos enfrentaban. Los días que siguieron a la fiesta del pueblo fueron extrañamente silenciosos para Sofía. El bullicio y la emoción que había sentido durante la celebración se habían desvanecido,
dejando en su lugar una pesada incertidumbre. Sabía que el tiempo para tomar una decisión se acercaba. La carta de aceptación para la Academia de Danza en la Ciudad de México descansaba sobre su escritorio, intacta desde que la recibió. Cada vez que pasaba por el cuarto y la veía, su corazón se encogía un poco más. Era la oportunidad de su vida, el sueño que había tenido desde niña, pero la realidad de dejar el pueblo, su familia y, sobre todo, a Javier, la tenía atrapada entre dos mundos. Esa mañana, Sofía decidió ir al estudio de danza donde daba clases a las niñas del pueblo. Mientras caminaba por las calles aún adormecidas del pueblo, se encontró con varios vecinos que la saludaban amablemente, cada uno de ellos como un recordatorio de lo que estaba en juego si decidía irse. Al llegar al estudio, abrió las ventanas para dejar entrar la luz del sol y se sentó en el suelo, observando las paredes adornadas con fotografías de presentaciones pasadas. En una de las fotos, su madre, vestida con un traje tradicional, sonreía con orgullo después de uno de sus primeros grandes recitales. A su lado, Sofía, apenas una niña, imitaba su pose. La danza siempre había sido su manera de conectarse con su madre, su cultura, su identidad. ¿Pero era suficiente para quedarse? Mientras miraba las fotos, el sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Al girarse, encontró a Javier en la entrada, con una sonrisa suave en los labios. Pensé que tal vez estarías aquí, dijo, entrando despacio. ¿Puedo pasar? Sofía asintió, señalándole una de las sillas cerca de la pared. Claro, pasa. Javier se acercó y se sentó, observando el estudio a su alrededor. Siempre me ha gustado este lugar. Aquí es donde todo comenzó para ti, ¿no? Sofía sonrió levemente. Sí. Mi mamá me traía aquí cuando era pequeña. Me pasaba horas bailando frente a los espejos, soñando con escenarios grandes y luces brillantes. Y ahora, bueno, aquí estoy, intentando decidir si quiero ir tras esos sueños. Javier la observó, viendo el conflicto en sus ojos. Lo que más admiro de ti es esa pasión que siempre has tenido. Nunca te he visto dudar antes, pero ahora. Ahora todo es diferente, interrumpió Sofía, bajando la mirada. Me ofrecieron estudiar en la Ciudad de México, en una academia de danza. Es lo que siempre he querido, pero la idea de dejar todo esto hizo un gesto abarcando el estudio, las fotos, las memorias. No sé si puedo. Javier la escuchó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Parte de él sabía que este momento llegaría, Sofía siempre había soñado en grande, y la ciudad le ofrecía todo lo que él no podía darle aquí. Sofía, dijo suavemente, inclinándose hacia ella, entiendo que esto es difícil, pero no quiero que te quedes aquí solo por miedo a lo desconocido. Si irte te hace feliz, si es lo que realmente deseas, entonces debes hacerlo. Ella levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. ¿Y qué hay de nosotros, Javier, de lo que hemos compartido desde que regresaste? Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello. Nosotros, no quiero que tomes tu decisión basándote en lo que sientes por mí. No sería justo para ti. Y tampoco para mí. Se detuvo un momento, mirando hacia la ventana antes de continuar. Yo he estado pensando en volver a la ciudad también. Me ofrecieron un proyecto importante allá. Si te quedas solo por mí, tal vez yo también me iré. Las palabras de Javier la dejaron atónita. ¿Volver a la ciudad? La posibilidad de que Javier se fuera también era algo que no había considerado. La idea de perderlo, no solo porque ella se fuera, sino porque él también la dejara atrás, la llenaba de una tristeza inesperada. Entonces, ¿todo esto no ha significado nada?, preguntó Sofía, su voz temblando levemente. Ha significado todo para mí, respondió Javier rápidamente, sus ojos fijos en los de ella. Pero no quiero que nos detengamos el uno al otro. Si nuestros caminos nos llevan a la ciudad, entonces tal vez podamos encontrarnos allá. Pero si te quedas aquí solo porque tienes miedo de lo que podría pasar entre nosotros, no estarás siendo fiel a ti misma. Sofía se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que tenía razón. Si decidía quedarse, no podía ser solo por Javier. Su amor por él era real,
pero no podía dejar que eso la alejara de sus sueños. Después de unos momentos, Sofía finalmente habló. Tengo miedo, Javier. De irme y arrepentirme. De quedarme y perder la oportunidad de hacer algo más grande. Javier asintió, entendiendo lo que ella sentía. Es natural tener miedo, pero también es la única manera de crecer. Lo que tú decides ahora cambiará tu vida, pero no importa que elijas, estoy seguro de que estarás bien. Porque eres tú, Sofía. Siempre encuentras tu camino. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar, no ahora. Había decisiones que tomar, y aunque la incertidumbre la abrumaba, sentía una pequeña chispa de claridad. Gracias, Javier, dijo en voz baja. Gracias por ser honesto conmigo. Eso es lo que necesito ahora. Javier sonrió tristemente. Siempre seré honesto contigo, Sofía. Quiero lo mejor para ti, incluso si eso significa que nuestros caminos se separen. Ambos se quedaron en silencio, contemplando lo que acababa de ser dicho. Sofía sentía una mezcla de alivio y dolor en su corazón. Sabía que el amor entre ellos era real, pero también comprendía que el amor no siempre era suficiente para mantenerlos juntos y sus caminos eran diferentes. Bueno, dijo Javier finalmente, levantándose de la silla. Dejaré que sigas pensando. Pero, pase lo que pase, quiero que sepas que siempre estaré orgulloso de ti, Sofía. Sofía asintió, y sin decir nada más, Javier se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. El eco de la puerta cerrándose resonó en el espacio vacío, y Sofía se quedó mirando las fotos de su infancia, sintiendo una extraña sensación de calma mezclada con tristeza. Sabía que el momento de decidir se acercaba rápidamente, y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la certeza de que, de una manera u otra, encontraría su camino. La noche había caído sobre San Pedro, y Sofía estaba en su cuarto, sentada frente a su escritorio, mirando fijamente la carta de la Academia de Danza. Las palabras que tanto había soñado leer estaban escritas con claridad: felicidades, has sido aceptada en el programa de danza en la Ciudad de México. Era todo lo que había deseado desde niña, una oportunidad única, y sin embargo, el papel en sus manos se sentía pesado, como si contuviera más que una simple oferta. Sofía suspiró profundamente y se levantó, caminando hacia la ventana de su habitación. Desde allí podía ver la plaza, aún iluminada por algunas luces que quedaban de la fiesta. La tranquilidad de su pueblo, el lugar que siempre había llamado hogar, le recordaba lo que estaba a punto de dejar atrás. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo estrellado. Siempre había amado esas vistas, el silencio del campo, el sentido de comunidad que impregnaba cada rincón de San Pedro. Pero ahora, mientras miraba las estrellas, pensaba en todo lo que la ciudad podría ofrecerle, los escenarios, los teatros, las oportunidades que nunca tendría si se quedaba. Todo parecía tan lejano, tan irreal, y aún así, tan tentador. De repente, un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su madre entró con una sonrisa suave y una taza de té en las manos. Pensé que tal vez necesitarías esto, dijo, colocando la taza en el escritorio de Sofía. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza. Sofía sonrió, agradecida por la compañía de su madre en ese momento. Gracias, mamá. Sí, es difícil dejar de pensar en lo que tengo que decidir. Su madre la miró con una mezcla de orgullo y comprensión. Cualquiera que sea tu decisión, sabes que siempre te apoyaremos. Este pueblo siempre será tu hogar, pero también entiendo que tienes sueños más allá de aquí. Y eso está bien. Sofía tomó la mano de su madre y la apretó suavemente. No quiero decepcionar a nadie, dijo en voz baja. No puedes vivir para no decepcionar a los demás, respondió su madre con firmeza. Tienes que vivir para ti, para lo que te hace feliz. Esta es tu vida, Sofía, y no importa que elijas, lo importante es que te haga sentir completa. Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras ella asentía lentamente. Sabía que tenía razón. No podía tomar su decisión pensando solo en los demás, ni siquiera en Javier, por mucho que lo amara.
Tenía que pensar en lo que ella realmente quería, en lo que la haría feliz. Después de que su madre salió de la habitación, Sofía se sentó nuevamente frente a su escritorio. Levantó la carta una vez más, recorriendo con la vista cada palabra. Sabía que la ciudad le ofrecía una vida completamente nueva, llena de posibilidades, pero también sentía el peso de lo que dejaría atrás, su familia, su cultura, y lo más difícil de todo, a Javier. Los días que habían pasado desde su conversación junto al río con Javier habían sido un torbellino de emociones. Aún podía escuchar sus palabras: no quiero que tomes una decisión por mí. Quiero que sigas tus sueños, aunque eso signifique que nos separemos. Javier la amaba, lo sabía, pero también comprendía que no podía depender de él para tomar una decisión tan importante. Tenía que pensar en lo que ella realmente deseaba. Con una última mirada a la carta, Sofía tomó una profunda inspiración. Se levantó de la silla y salió de su cuarto, dirigiéndose hacia la pequeña capilla del pueblo. Era tarde, y las calles estaban vacías, pero la luna iluminaba el camino, dándole un extraño sentido de claridad. Al llegar a la capilla, se sentó en uno de los bancos de madera y cerró los ojos, tratando de encontrar paz en el silencio del lugar. Era aquí donde venía cuando necesitaba pensar, cuando las cosas se volvían demasiado complicadas. Se sentía cerca de sus raíces, de su familia, y eso siempre la ayudaba a encontrar respuestas. Mientras respiraba profundamente, recordó todas las veces que había bailado en la plaza, rodeada de los aplausos de sus vecinos, de su familia, de Javier. La danza siempre había sido su escape, su pasión, y ahora estaba a punto de cambiar todo lo que conocía por un sueño mayor. ¿Pero realmente era lo que quería? Finalmente, abrió los ojos y, con una sensación de resolución en el pecho, se levantó y salió de la capilla. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Sofía se dirigió a la estación de autobuses. Llevaba en la mano una pequeña maleta, con apenas lo necesario para el viaje. Sabía que una vez que llegara a la Ciudad de México, todo cambiaría. No estaba segura de cuánto tiempo estaría fuera, pero sabía que tenía que intentarlo. Su futuro, su sueño, estaba ahí, esperándola. Javier la estaba esperando en la estación, tal como habían acordado la noche anterior. Cuando la vio llegar, con la maleta en la mano, una mezcla de emociones cruzó su rostro. Se acercó a ella, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, solo mirándose, sin saber qué decir. Así que, te vas, dijo finalmente Javier, su voz suave pero cargada de emoción. Sofía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. No podía dejar pasar esta oportunidad. Pero no quiero que esto signifique el fin. Javier sonrió tristemente, entendiendo el peso de sus palabras. No es el fin, Sofía. Es solo un nuevo comienzo. Estoy orgulloso de ti, y siempre lo estaré. Ambos se quedaron allí, frente a frente, sabiendo que este momento cambiaría todo. Javier la abrazó con fuerza, y durante unos segundos, Sofía sintió que el tiempo se detenía. Sabía que lo amaba, pero también sabía que este era su camino. Tenía que seguirlo, aunque eso significara dejarlo atrás por un tiempo. Nos volveremos a ver, murmuró Javier en su oído, con una leve sonrisa. Lo sé. Sofía asintió, sintiendo las lágrimas brotar, pero también una sensación de alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta. Y aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Se separaron, y con una última mirada, Sofía subió al autobús, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el autobús arrancaba y se alejaba del pueblo, Sofía miró por la ventana, viendo cómo las calles de San Pedro desaparecían poco a poco en la distancia. Pero en su corazón, sabía que el amor que sentía por Javier, por su pueblo, por su familia, siempre estaría allí, no importa dónde estuviera. Y mientras el autobús avanzaba hacia la ciudad, Sofía sonrió, lista para comenzar su nueva vida, sabiendo que un día volvería, más fuerte y más decidida que nunca. El bullicio de la Ciudad de México era un mundo completamente distinto al que Sofía estaba acostumbrada. El constante zumbido de los coches, el ir y venir de la gente, el ajetreo de una ciudad que nunca dormía la envolvía a cada paso que daba. Al principio, la magnitud de todo era abrumadora.
Las luces, los sonidos, la energía inagotable. Pero al mismo tiempo, había algo emocionante en ello, algo que despertaba en ella una curiosidad y un deseo de descubrir qué era lo que tanto la había atraído a este lugar. Llevaba apenas 3 días instalada en el pequeño departamento que la Academia de Danza le había asignado, pero cada vez que miraba por la ventana y veía los edificios que se alzaban hacia el cielo, sentía una mezcla de asombro y nostalgia. Desde el momento en que había llegado, su vida había sido un torbellino de actividades, clases, ensayos, reuniones con sus nuevos profesores y compañeros. Era justo lo que había soñado, pero no podía evitar que su mente volviera constantemente a San Pedro, a su familia y, sobre todo, a Javier. Se sentó en el suelo de su departamento, estirando sus piernas después de un día largo de ensayos. Sus músculos dolían, pero era un dolor que agradecía. Sabía que estaba haciendo lo que amaba, lo que siempre había querido. Sin embargo, esa noche, el silencio del departamento le hizo recordar el abrazo de Javier en la estación, la manera en que la había mirado antes de que se fuera. Sacó su teléfono y, después de dudar un instante, decidió enviarle un mensaje. ¿Cómo estás? La ciudad es increíble, pero a veces se siente demasiado grande para mí. ¿Tú cómo vas con todo? Mientras esperaba una respuesta, Sofía se tumbó en el suelo, mirando el techo. Sabía que ambos necesitaban tiempo para adaptarse a esta nueva realidad, pero la falta de su presencia en su vida diaria era más difícil de lo que había anticipado. Las imágenes de ellos juntos, caminando por las calles empedradas de San Pedro, regresaban a ella en los momentos más inesperados. Justo cuando estaba a punto de dejar el teléfono a un lado, vibró con la respuesta de Javier. Estoy bien. El pueblo está tranquilo, como siempre. Te extraño, pero estoy contento de que estés haciendo lo que amas. ¿Cómo van las clases? Sofía sonrió al leer el mensaje, imaginando a Javier en su casa, con esa sonrisa tranquila que tanto le gustaba. Respondió rápidamente. Van bien, aunque los profesores aquí son exigentes. Pero eso es lo que me gusta, me está empujando a mejorar. Extraño a mi familia, y también a ti. ¿Ya tomaste una decisión sobre el proyecto en la ciudad? Sabía que Javier había estado considerando una oferta para regresar a trabajar en un proyecto importante en la Ciudad de México, pero no habían hablado mucho sobre ello desde que ella se fue. Unos minutos después, llegó su respuesta. Todavía estoy pensándolo. La idea de volver a la ciudad me atrae, pero no estoy seguro de que sea lo que realmente quiero. No quiero vivir en el pasado, pero tampoco quiero alejarme de todo lo que he redescubierto aquí. Pero quién sabe, tal vez pronto estemos más cerca de lo que crees. El mensaje de Javier dejó una mezcla de emoción y esperanza en el corazón de Sofía. Aunque ambos estaban separados, parecía que las cosas no estaban tan definidas como ella había pensado. Tal vez sus caminos aún tenían la posibilidad de cruzarse, tal vez la distancia entre ellos no sería tan grande después de todo. Al día siguiente, Sofía se presentó a su primera clase oficial en la Academia de Danza. El salón era amplio y moderno, con espejos que cubrían las paredes y pisos pulidos que reflejaban la luz del sol que entraba por las ventanas. Sofía se colocó en la barra, junto con otros estudiantes de diferentes partes del país, algunos incluso del extranjero. Todos compartían el mismo brillo en los ojos, el mismo deseo de aprender y perfeccionar su arte. El profesor entró con energía, y la clase comenzó rápidamente. Desde los primeros movimientos, Sofía sintió la intensidad del lugar. Cada giro, cada paso tenía que ser preciso, perfecto. No había espacio para errores. Aunque al principio la presión la hizo dudar, pronto encontró su ritmo, recordando todo lo que había aprendido en su pueblo y en sus años de práctica. Era diferente, sí, pero también sabía que pertenecía allí, en ese lugar donde su pasión por la danza podía crecer. Después de la clase, mientras se cambiaba de ropa en los vestidores, Sofía escuchó a algunas de sus compañeras hablar emocionadas sobre los espectáculos en los que participaban y las oportunidades que habían tenido en la ciudad. Una de ellas, Clara, una joven de Veracruz, se le acercó. «Bailas increíble, Sofía», dijo con una sonrisa. «Pareces muy natural en todo lo que haces, ¿de dónde eres?». «Gracias», respondió Sofía,
sonriendo tímidamente. Soy de un pequeño pueblo, San Pedro. Vaya, se nota que vienes de un lugar con mucha tradición. Tienes algo especial en tu forma de bailar, como si llevaras el folclore en la piel, comentó Clara, con admiración. Sofía sonrió, agradecida por el cumplido, pero también sintió un leve pinchazo de nostalgia. Clara tenía razón, su estilo estaba profundamente ligado a sus raíces, y aunque estaba emocionada por aprender nuevas formas de expresión, sabía que nunca podría desprenderse del todo de su conexión con San Pedro. Esa tarde, al regresar a su departamento, se quedó pensando en lo que Clara había dicho. Estar en la ciudad le estaba enseñando mucho, pero también le recordaba que sus raíces siempre estarían con ella. No importaba dónde fuera, San Pedro y su gente seguirían siendo una parte esencial de su vida, y en especial, Javier. Sofía encendió una vela y se sentó a escribir en su cuaderno de notas, algo que solía hacer cuando las emociones eran demasiado intensas para procesarlas. Escribió sobre el pueblo, sobre su familia, sobre la danza, y también sobre Javier. Mientras escribía, se dio cuenta de que, aunque la ciudad le ofrecía todo lo que siempre había soñado, no quería perder la conexión con lo que la había formado. Con cada palabra que plasmaba en el papel, Sofía comprendía que el futuro podía incluir ambos mundos, el vibrante y emocionante mundo de la ciudad y la calidez y tradición de su pueblo. No tenía que elegir entre uno u otro. Podía encontrar su propio equilibrio. El ritmo de la ciudad comenzaba a hacerse familiar para Sofía. Habían pasado algunas semanas desde su llegada a la Ciudad de México, y aunque al principio todo parecía abrumador, poco a poco había encontrado su lugar en la academia y en la vida que tanto había soñado. Las clases eran intensas, más de lo que jamás había experimentado en San Pedro, pero cada día se sentía más fuerte, más decidida. Esa mañana, mientras se preparaba para otra jornada de ensayos, Sofía recibió una llamada de su madre. Se sentó en la pequeña mesa de su departamento, escuchando la suave voz que tanto extrañaba. ¿Cómo estás, hija?, preguntó su madre, con la dulzura habitual. Estoy bien, mamá. La academia es increíble, y estoy aprendiendo mucho, respondió Sofía, sonriendo al pensar en lo lejos que había llegado. Me alegra escucharlo. Sabes que todos aquí estamos muy orgullosos de ti, dijo su madre. Pero había algo más en su voz, un tono de preocupación que Sofía reconoció de inmediato. ¿Está todo bien allá?, preguntó Sofía, sintiendo una ligera inquietud. Sí, todo está bien, solo que... Javier estuvo aquí ayer. Sofía sintió un leve temblor en su corazón al escuchar su nombre. Javier, ¿qué pasó? Vino a despedirse. Le ofrecieron un puesto en un proyecto en la Ciudad de México y decidió aceptarlo. Está empacando y se va mañana, explicó su madre. La noticia la tomó por sorpresa. Aunque sabía que Javier había estado considerando volver a la ciudad, no esperaba que lo hiciera tan pronto. Una mezcla de emociones la invadió, emoción por la posibilidad de volver a verlo, pero también una leve ansiedad por lo que significaría su regreso. Ya veo, murmuró Sofía, procesando la información. ¿Y cómo se siente él con todo esto? Parecía tranquilo, pero creo que está nervioso por volver a la ciudad. A veces me pregunto si está volviendo por el trabajo o por algo más, dijo su madre, con una sonrisa que Sofía casi podía imaginar al otro lado del teléfono. Sofía se quedó en silencio un momento, intentando entender cómo se sentía realmente. La idea de que Javier estuviera cerca de nuevo la llenaba de esperanza, pero también de incertidumbre. No sabían qué significaría estar juntos en un lugar tan distinto al que los había unido. Bueno, supongo que lo veré pronto entonces, dijo finalmente, tratando de sonar casual. Después de colgar el teléfono, se quedó mirando el horizonte de la ciudad desde su ventana. Javier en la Ciudad de México. Era una posibilidad que no había previsto, pero que ahora estaba a punto de hacerse realidad. Unos días después, Javier llegó a la ciudad. La primera vez que lo vio fue completamente inesperada. Sofía estaba en una cafetería cerca de la academia, tomando un descanso después de un largo ensayo, cuando sintió una presencia familiar a su lado. Al levantar la vista, lo vio allí, con esa sonrisa tranquila y los ojos brillantes que siempre la habían hecho sentir como si estuviera en casa. ¿Puedo sentarme?,
preguntó Javier, con una sonrisa. Sofía asintió, sin decir una palabra, aún procesando su repentina aparición. «Te ves bien», dijo él, sentándose frente a ella. «La ciudad te está tratando bien, parece». Sofía sonrió levemente. «Estoy adaptándome, ¿y tú, cómo va todo con el trabajo?» «Recién llegué, pero todo va bien». «Es diferente, eso sí. Pasar del pueblo a la ciudad siempre es un cambio fuerte, pero creo que me acostumbraré», respondió Javier, mirándola con un brillo en los ojos que ella recordaba bien. Por un momento, el bullicio de la cafetería pareció desvanecerse, y ambos se quedaron mirándose, como si el tiempo entre ellos no hubiera pasado. Pero algo era diferente. Estaban en un nuevo lugar, en una nueva etapa de sus vidas, y aunque el sentimiento entre ellos seguía presente, también sabían que la ciudad traía consigo nuevos desafíos. «¿Por qué decidiste volver a la ciudad?», preguntó Sofía finalmente, rompiendo el silencio. Javier respiró hondo antes de responder. «La verdad es que no fue solo por el trabajo. Desde que te fuiste, empecé a pensar en lo que quería realmente. Y me di cuenta de que no puedo seguir viviendo entre dos mundos. Si quiero construir algo, necesito estar donde están las oportunidades. Pero también, no podía dejar de pensar en ti, Sofía». Sus palabras la sorprendieron, aunque en el fondo había sospechado que una parte de él regresaba por ella. «Javier, no quiero que sientas que tienes que estar aquí por mí», dijo, con suavidad. «Tienes que estar donde tú sientas que debes estar». Javier la miró a los ojos, con esa mirada profunda que siempre la hacía sentir comprendida. «Sé que ambos tenemos cosas que descubrir en este lugar. Pero estar aquí me hace sentir más cerca de lo que quiero, y tú, siempre has sido una parte importante de eso». Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el saber que Javier estaba dispuesto a estar en la ciudad, donde ambos podrían crecer y perseguir sus sueños, le daba esperanza. Pero también sabía que, aunque se querían, estaban en un momento de sus vidas en el que necesitaban encontrar su propio camino. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó ella, casi en un susurro. Javier sonrió levemente. «Vivimos. Seguimos adelante, cada uno con sus propios desafíos, pero sabiendo que, aunque estemos en la misma ciudad, no necesitamos apresurar nada. El tiempo nos dirá qué debe pasar». Sofía asintió, agradecida por su comprensión. Ambos sabían que sus vidas estaban en transición, pero el hecho de que pudieran estar juntos, al menos en la misma ciudad, les daba una sensación de alivio. No necesitaban definir todo en ese momento. Ambos tenían sus metas, sus sueños, pero también sabían que no estaban solos en ese proceso. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de ensayos y reuniones ocasionales con Javier. A veces, paseaban por los parques de la ciudad o se sentaban en pequeñas cafeterías, hablando de cómo les estaba yendo. Aunque no estaban en una relación formal, ambos sabían que el vínculo seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Sofía, cada vez más cómoda en su papel en la academia, se dio cuenta de que la ciudad no era tan abrumadora como al principio. Con cada clase, con cada ensayo, sentía que se acercaba más a la bailarina que siempre había querido ser. Y aunque San Pedro seguía siendo parte de ella, comprendió que no tenía que elegir entre su pueblo y su futuro. Podía tener ambos mundos y encontraba el equilibrio adecuado. Por su parte, Javier también estaba creciendo en su trabajo. A pesar de las dificultades iniciales de adaptarse a la vida en la ciudad, comenzó a ver oportunidades que antes no había considerado. Pero más allá del trabajo, lo que más le importaba era saber que Sofía estaba cerca, que ambos estaban avanzando en la misma dirección, aunque a su propio ritmo. Las primeras luces del amanecer iluminaban la ciudad cuando Sofía entró al estudio de la Academia de Danza. El espacio estaba vacío a esa hora de la mañana, pero ella prefería llegar antes que nadie. Se sentía más tranquila, más conectada con su arte cuando no había distracciones. Las clases eran exigentes, pero lo que más la desafiaba no era solo el nivel técnico, sino la necesidad constante de demostrar que podía sobresalir entre un grupo de los mejores talentos del país. Mientras hacía su rutina de calentamiento frente a los espejos, su mente divagaba inevitablemente hacia Javier. Desde que había llegado a la ciudad, él había estado cerca,
apoyándola a su manera, pero siempre había una distancia, una especie de frontera invisible entre ellos. Ambos sabían que, por mucho que se quisieran, sus vidas estaban en constante cambio. Sofía trataba de concentrarse en su entrenamiento, pero esa mañana algo en ella estaba inquieto. Los ensayos para la presentación de fin de curso estaban siendo cada vez más intensos, y la competencia entre los bailarines era feroz. En menos de un mes, tendrían una audición que podría determinar el futuro de muchos de ellos. Sabía que esto era lo que había deseado durante años, pero ¿por qué sentía que algo le faltaba? Después de una hora de práctica, una de sus compañeras, Clara, entró al estudio y se acercó a ella con una sonrisa. Te vi desde afuera. Estás trabajando duro, como siempre, comentó Clara, ajustando sus zapatillas. Sofía sonrió levemente, pero su mente seguía en otro lugar. Sí, solo trato de mantenerme concentrada. Clara la miró con curiosidad. ¿Te sientes bien? Pareces un poco distraída últimamente. Sofía se detuvo un momento, sopesando cómo responder. Es que a veces me pregunto si todo esto vale la pena. No quiero decir que no lo amo, porque la danza es mi vida, pero siento que hay algo más que debería estar haciendo o sintiendo. Clara asintió lentamente, comprendiendo el dilema de Sofía. Creo que todos sentimos eso en algún momento. Pero también creo que es parte de encontrar nuestro equilibrio. No siempre tiene que ser todo o nada. Sofía reflexionó sobre esas palabras mientras continuaban practicando juntas. A veces, se preguntaba si estaba tratando de encontrar una respuesta que no existía. ¿Era posible que pudiese tenerlo todo? ¿La carrera de sus sueños y una vida personal plena? Mientras tanto, Javier se encontraba en medio de una jornada de trabajo complicada. La empresa constructora para la que había comenzado a trabajar en la ciudad le había encargado uno de los proyectos más importantes de su carrera hasta el momento. La renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Para Javier, la arquitectura siempre había sido más que construir estructuras, era una manera de honrar el pasado mientras miraba hacia el futuro. Este proyecto le ofrecía exactamente eso, la oportunidad de combinar su amor por el diseño moderno con el respeto por la historia. Sin embargo, el proyecto era un desafío en más de un sentido. No solo debía enfrentarse a plazos ajustados y un equipo exigente, sino también a la presión de demostrar que podía estar a la altura de las expectativas. Mientras revisaba planos y bocetos en su oficina, su mente también vagaba, inevitablemente, hacia Sofía. Desde que se había mudado a la Ciudad de México, había intentado no presionarla. Sabía que ella estaba concentrada en su carrera, y él respetaba eso. Sin embargo, había momentos en los que deseaba que pudieran estar más juntos, compartir más de sus vidas como lo habían hecho en San Pedro. Pero la ciudad era diferente. Aquí todo parecía más rápido, más distante, y ambos tenían sus propios caminos que seguir. Durante una pausa en su trabajo, Javier decidió enviarle un mensaje a Sofía. Hola, ¿cómo va tu día? He estado pensando mucho en nosotros. Quizá podríamos vernos este fin de semana, alejarnos un poco del trabajo. ¿Qué dices? Envió el mensaje, esperando una respuesta, aunque sabía que ella probablemente estaba ocupada con los ensayos. Sofía recibió el mensaje de Javier justo cuando salía de su última clase del día. Lo leyó con una sonrisa, sintiendo ese cálido cosquilleo en el estómago que siempre le producía pensar en él. Pero también sentía el peso de la semana acumulándose sobre sus hombros. Le respondió rápidamente. Me encantaría, Javier. Necesito un respiro de todo esto. ¿Qué te parece si nos escapamos al Parque Chapultepec? Podríamos caminar y relajarnos. Era una propuesta sencilla, pero sabía que lo necesitaba. Ambos necesitaban algo de tranquilidad, un momento fuera del torbellino de la ciudad y sus obligaciones. Javier respondió casi de inmediato. Chapultepec suena perfecto. Nos vemos el sábado por la mañana. Será bueno pasar tiempo contigo. Sofía suspiró con alivio. Un día en el parque, lejos del estrés de la academia y las expectativas, parecía justo lo que ambos necesitaban.
El sábado por la mañana, Sofía llegó al Parque Chapultepec, sintiendo la frescura del aire que era tan diferente del ambiente agitado de la ciudad. Javier ya la esperaba cerca de la entrada, sonriendo mientras la veía acercarse. «Te ves bien», comentó él mientras se inclinaba para darle un abrazo. «Pareces más tranquila ya solo por estar aquí». «Lo necesitaba», admitió Sofía. «A veces me siento como si estuviera corriendo todo el tiempo y no sé a dónde. Estar aquí, contigo, me ayuda a despejar mi mente». Comenzaron a caminar por los senderos del parque, disfrutando del verde que los rodeaba, del sonido de los pájaros y el murmullo lejano de la ciudad. El lago reflejaba la luz del sol, y por un momento, ambos sintieron que el tiempo se detenía. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó Sofía mientras caminaban. Javier sonrió, mirando a su alrededor. «Van bien. El proyecto es complicado, pero es el tipo de desafío que siempre he querido. Lo difícil es encontrar el equilibrio. A veces me pregunto si esta ciudad nos consume más de lo que nos da». Sofía lo miró, sabiendo que él entendía perfectamente lo que ella sentía. Ambos estaban persiguiendo sus sueños, pero también lidiando con el peso de lo que implicaba estar en la ciudad, lejos de todo lo que una vez les había dado estabilidad. «Sí, siento lo mismo», dijo Sofía. «Es como si estuviéramos en una carrera constante. Y no sé si es lo que quiero para siempre. Pero también sé que no puedo parar ahora». Javier asintió, pensativo. «No tienes que decidir todo de inmediato. A veces, solo necesitamos momentos como este para recordar que también podemos detenernos y respirar». Siguieron caminando en silencio, disfrutando del simple hecho de estar juntos. A pesar de las dudas, ambos sabían que se apoyaban mutuamente, incluso cuando no tenían todas las respuestas. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles, Sofía se dio cuenta de que, aunque la vida en la ciudad era complicada, había algo profundamente reconfortante en tener a Javier cerca. Y aunque no sabían a dónde los llevarían sus caminos, se sintió en paz sabiendo que, por ahora, estaban caminando juntos. El aire de la ciudad parecía más pesado a medida que el gran día se acercaba. Sofía había estado inmersa en los preparativos para su audición final en la academia, una presentación que definiría su futuro como bailarina profesional. La emoción era intensa, pero también lo era la presión. Durante semanas, se había entregado por completo a los ensayos, repitiendo una y otra vez cada paso, cada giro, hasta que su cuerpo parecía no responderle más. Pero sabía que todo valdría la pena si lograba destacar. Sin embargo, en esos momentos de agotamiento extremo, cuando las luces de los estudios de danza se apagaban y el eco de la música se desvanecía en las paredes vacías, sus pensamientos siempre regresaban a Javier. Sabía que él también estaba enfrentando sus propios retos. El proyecto de restauración en el que estaba trabajando era uno de los más ambiciosos de su carrera, y aunque estaban en la misma ciudad, sentía que últimamente ambos se habían distanciado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento después de un largo ensayo, decidió llamarlo. Marcó su número y esperó, escuchando los tonos prolongados antes de que finalmente él contestara. «Hola, Sofía», dijo Javier, su voz sonaba cansada pero cálida. «Hola, Javier. Solo quería saber cómo estás». «Hace tiempo que no hablamos bien», respondió Sofía, tratando de ocultar el cansancio en su propia voz. «Sí, lo sé. El trabajo me ha tenido atrapado estos días. Las cosas se están complicando en el proyecto, pero trato de mantener el rumbo», explicó él, haciendo una pausa. «¿Cómo van tus ensayos?». Sofía suspiró, deteniéndose en una esquina antes de cruzar la calle. «Cansados. Pero la presentación está cerca, y necesito dar lo mejor de mí. Es solo que, últimamente me siento como si estuviera luchando sola». Javier guardó silencio por un momento, sus palabras cargadas de una comprensión profunda. «Lo siento, Sofía. No he estado tan presente como me gustaría, y lo sé. Pero también siento que estamos en caminos diferentes ahora. No lo digo como algo malo, solo, algo que me he dado cuenta». El comentario de Javier la tomó por sorpresa. Sabía que ambos estaban ocupados, pero la claridad con la que él lo había dicho le hizo darse cuenta de algo que había estado evitando aceptar.
Habían llegado a la ciudad persiguiendo sus sueños, y aunque seguían conectados, también era cierto que cada uno estaba tomando su propio camino. ¿Crees que nos estamos distanciando?, preguntó finalmente, con una leve ansiedad en la voz. No sé si es distanciamiento, respondió Javier con cautela. Creo que estamos creciendo. Y a veces, crecer implica caminar por diferentes caminos. Eso no significa que no podamos encontrarnos de nuevo, pero no quiero que sientas que necesitas apoyarte en mí cuando tienes tanto por lo que luchar. Las palabras de Javier eran sinceras, pero Sofía no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Amaba a Javier, de eso no tenía duda, pero también sabía que ambos estaban cambiando, evolucionando en direcciones que tal vez no los llevarían al mismo destino. Y aunque era doloroso aceptar que sus caminos podían separarse, también sentía una extraña paz en saber que Javier siempre había querido lo mejor para ella, sin importar lo que eso significara para ellos como pareja. Gracias por ser tan honesto conmigo, dijo Sofía, tratando de mantener su voz firme. Sabes que siempre te apoyo, y que pase lo que pase, te quiero. Y yo a ti, Sofía. Por eso quiero que sigas adelante, que sigas brillando como lo haces. No importa dónde estemos, siempre me tendrás a tu lado, de una forma u otra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ambos sabían que, aunque se querían, sus vidas estaban tomando giros inesperados, y no podían detenerse en el camino. Cada uno debía seguir adelante, por separado, aunque eso les doliera en el momento. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones encontradas para Sofía. Mientras se preparaba para su gran presentación, trataba de enfocarse únicamente en la danza, pero no podía evitar que sus pensamientos volvieran a Javier. Sabía que su relación estaba en una encrucijada, pero también entendía que había cosas que no podía controlar. El día de la audición llegó más rápido de lo que esperaba. El teatro donde se llevaría a cabo la presentación estaba lleno de estudiantes, maestros y algunos representantes de compañías de danza que venían a observar. Mientras se colocaba su traje de ensayo en el camerino, Sofía respiraba profundamente, recordando todo lo que había aprendido, todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. Cuando subió al escenario, las luces la cegaron momentáneamente. El murmullo del público se desvaneció en el fondo mientras la música comenzaba a llenar el espacio. Cada nota, cada compás guiaba sus movimientos, y Sofía se entregó por completo a la coreografía. No bailaba solo para impresionar, bailaba porque era lo único que sabía hacer para sentirse completa, para expresar todo lo que llevaba dentro. Era una parte de ella que no podía ocultar ni olvidar, sin importar dónde estuviera o con quien compartiera su vida. Los minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y cuando la música finalmente se detuvo, Sofía se quedó quieta en el centro del escenario, sintiendo el calor de los aplausos que la envolvían. Lo había logrado. Había dado lo mejor de sí misma, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, en ese momento se sintió plena, como si todo su esfuerzo hubiera valido la pena. Al salir del escenario, sintió una mezcla de alivio y cansancio que la dejaba completamente vacía y, al mismo tiempo, llena de gratitud. Mientras caminaba hacia el vestíbulo del teatro, buscando un lugar donde sentarse y relajarse, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Sé que hoy era tu gran día. No sé cómo te fue, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, Sofía. Siempre lo estaré, pase lo que pase. Sofía se quedó mirando el mensaje durante unos segundos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Era un mensaje simple, pero contenía todo lo que necesitaba escuchar. A pesar de todo, Javier seguía allí, apoyándola desde la distancia, y aunque no sabían qué les deparaba el futuro, ambos sabían que siempre tendrían un lugar especial en la vida del otro. Al día siguiente, Javier también enfrentaba su propio desafío. El proyecto de restauración estaba en su etapa final, y todo su equipo dependía de su liderazgo. Mientras caminaba por el edificio en ruinas que estaba siendo transformado en un nuevo centro cultural, se sintió orgulloso de lo que había logrado. Sabía que había tomado la decisión correcta al regresar a la ciudad, aunque eso significara distanciarse de Sofía. Esa tarde, mientras miraba los planos que había diseñado con tanto cuidado, supo que, como Sofía en el escenario, él también había encontrado su lugar.
Y aunque el amor que sentía por ella seguía vivo, entendía que ambos debían seguir adelante, sin depender el uno del otro para definir sus caminos. El teatro estaba en completo silencio, pero el eco de los aplausos de la noche anterior todavía resonaba en la mente de Sofía. Su presentación había sido todo lo que había imaginado, el resultado de años de sacrificio y esfuerzo. Ahora, mientras caminaba por los pasillos vacíos de la academia, sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. La audición había terminado, pero su futuro aún no estaba claro. Había escuchado rumores de que algunos de los jueces estaban interesados en ofrecerle una oportunidad para unirse a una compañía profesional, algo que siempre había soñado. Sin embargo, la espera para recibir la confirmación era insoportable. Cada día que pasaba sin una respuesta la llenaba de más dudas sobre si realmente estaba lista para dar ese salto. Esa tarde, decidió salir a caminar para despejar su mente. Mientras vagaba por las calles de la ciudad, observando a la gente apresurarse a sus destinos, no pudo evitar sentirse desconectada. La ciudad era emocionante, llena de oportunidades, pero también podía ser fría y solitaria. En San Pedro, nunca había sentido esa distancia emocional, esa barrera invisible que ahora parecía envolverla. Su teléfono vibró, y lo sacó rápidamente, esperando alguna noticia sobre la audición. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que era un mensaje de su madre. ¿Cómo estás, hija? Todo el pueblo está orgulloso de ti. No importa lo que pase, ya eres una ganadora para nosotros. Sofía sonrió al leer el mensaje, pero también sintió una punzada de nostalgia. Extrañaba la calidez de su hogar, la sensación de pertenencia que siempre había tenido en San Pedro. Aunque sabía que su vida ahora estaba en la ciudad, había momentos en los que deseaba poder regresar a esa simplicidad, donde las decisiones eran menos complejas y el amor de su familia siempre la rodeaba. Sin embargo, sabía que no podía volver atrás. Su carrera estaba a punto de despegar, y lo último que quería era dejar escapar la oportunidad de hacer realidad su sueño. Decidió responder. Te extraño, mamá. Aquí todo va bien, pero a veces la ciudad puede ser abrumadora. Gracias por siempre apoyarme. Después de enviar el mensaje, se detuvo en una pequeña cafetería. Mientras bebía su café, su mente volvió a Javier. No habían hablado mucho desde su última conversación, y aunque ambos sabían que sus caminos estaban divergiendo, no podía evitar pensar en él. Había sido su roca en los momentos más difíciles, pero también sabía que no podía depender de él para siempre. Ambos estaban en un proceso de crecimiento individual, y aunque el amor seguía allí, el futuro juntos seguía siendo incierto. Por su parte, Javier estaba en los últimos días de su proyecto de restauración. El edificio antiguo había sido transformado en un centro cultural moderno, y mientras supervisaba los detalles finales, no podía evitar sentirse orgulloso de lo que había logrado. Este era el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer, uniendo lo antiguo con lo nuevo, respetando el pasado mientras construía el futuro. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, también sentía que algo le faltaba. Sofía seguía presente en sus pensamientos, pero sabía que ambos estaban tomando decisiones difíciles por separado. Desde su última conversación, había reflexionado mucho sobre su relación, y aunque la quería, también entendía que no podían seguir en el mismo punto indefinidamente. Esa tarde, después de una reunión con el equipo, Javier decidió ir a uno de los lugares que más le gustaba de la ciudad, el mirador en lo alto de un edificio donde podía ver el horizonte de la Ciudad de México. Allí, con la vista de la ciudad extendiéndose frente a él, se sentía pequeño, pero también en paz. La ciudad era inmensa, pero también le había dado oportunidades que no habría encontrado en otro lugar. Sacó su teléfono y, por impulso, decidió escribirle a Sofía. Hola. Espero que estés bien. Me encantaría verte cuando tengas un poco de tiempo. Me he estado preguntando mucho sobre lo que hablamos la última vez. Sabía que Sofía probablemente estaba ocupada, pero quería dejarle claro que, a pesar de todo, seguía pensando en ella. No quería que la distancia emocional entre ellos creciera más de lo necesario. Sofía recibió el mensaje justo cuando estaba saliendo de la cafetería. Al leerlo, sintió una mezcla de alivio y confusión. Por un lado,
Le alegraba saber que Javier todavía quería verla, pero por otro, sabía que la conversación que tenían pendiente no sería fácil. Ambos estaban en puntos cruciales de sus vidas, y aunque se querían, no podían seguir ignorando el hecho de que sus caminos los estaban separando poco a poco. Decidió responder. Me encantaría verte también. Tal vez podamos hablar este fin de semana, cuando termine todo lo de la academia. No pasó mucho tiempo antes de que Javier respondiera. Perfecto. Nos vemos entonces. Aunque la conversación era breve, Sofía sabía que ese encuentro podría ser decisivo para ellos. Ambos tenían que ser honestos sobre lo que querían y sobre si había un futuro juntos, o si sus caminos realmente debían separarse. El sábado llegó, y Sofía se encontró caminando hacia el lugar donde habían acordado verse, el Parque Chapultepec, un lugar que ambos disfrutaban por su tranquilidad y belleza. Mientras caminaba por los senderos arbolados, se dio cuenta de que no estaba tan nerviosa como había pensado. Había pasado suficiente tiempo reflexionando sobre lo que quería en su vida, y aunque no tenía todas las respuestas, estaba lista para ser sincera consigo misma y con Javier. Cuando lo vio, esperándola en una banca junto al lago, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Javier también sonrió al verla acercarse. Se levantó y la saludó con un abrazo, un gesto que, aunque cálido, también estaba lleno de una sensación de despedida. Me alegra verte, dijo Javier, mirándola a los ojos. Ha sido un tiempo complicado para ambos, ¿verdad? Sofía asintió, sentándose a su lado en la banca. Sí, lo ha sido. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que significa estar aquí, en la ciudad, y lo que hemos vivido desde que llegamos. Javier respiró hondo, sabiendo que ambos estaban a punto de tener una conversación crucial. Yo también. Y sé que lo que voy a decir no es fácil, pero siento que estamos en un momento donde necesitamos tomar decisiones. Sofía lo miró, sabiendo exactamente lo que él quería decir. Tienes razón. Nos queremos, pero también sé que estamos en caminos diferentes ahora. No quiero que sigamos intentando algo que, en este momento, tal vez no podamos mantener. Javier asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban la tristeza de aceptar esa verdad. Te amo, Sofía. Pero también entiendo que ahora mismo necesitamos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros propios sueños. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero sabía que él tenía razón. Lo amaba, pero también sabía que no podía detener su vida ni sus sueños por una relación que, en ese momento, no podía florecer como lo había hecho antes. Te amo, Javier. Y siempre te querré. Pero tal vez, por ahora, necesitamos encontrar nuestro propio camino, y ver qué sucede después, dijo con suavidad, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. Javier la tomó de la mano, dándole un suave apretón. Siempre estaré aquí para ti, Sofía. Y pase lo que pase, quiero que sigas brillando, que sigas siendo la mujer increíble que eres. Ambos se quedaron en silencio, mirando el lago en calma frente a ellos. Sabían que esto no era un adiós definitivo, pero era un cierre necesario para el capítulo que habían compartido hasta ahora. Ambos tenían mucho por lo que luchar, y sabían que, aunque el amor seguía allí, era el momento de separarse y dejar que el destino decidiera si sus caminos se cruzarían de nuevo. El sol de la mañana entraba por las grandes ventanas del estudio de danza, creando destellos de luz sobre el suelo de madera pulida. Sofía había llegado temprano, como siempre, para practicar antes de que el resto del grupo comenzara el ensayo. Con la mente todavía llena de emociones por la conversación con Javier, se obligaba a concentrarse en la música, dejando que sus movimientos fluyeran con naturalidad. La última semana había sido un torbellino de sentimientos. Decirle adiós a Javier, aunque no fuera definitivo, había dejado un vacío en su corazón que aún no sabía cómo llenar. Sin embargo, también había sentido una extraña calma después de aquella conversación, como si finalmente ambos hubieran liberado la presión de tratar de mantener una relación en medio de sus carreras y sueños individuales. Sofía sabía que había hecho lo correcto, y aunque la tristeza aún la acompañaba, estaba lista para enfocarse plenamente en su futuro. Mientras ensayaba, escuchó la puerta del estudio abrirse. Clara, su compañera de la academia, entró con su característico entusiasmo.
Sofía. Te estuve buscando, dijo Clara, acercándose a ella. Tengo una noticia increíble para ti. Sofía se detuvo en seco, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Qué pasó? Te seleccionaron, exclamó Clara, sonriendo ampliamente. Los directores de la compañía vieron tu presentación en la audición y te quieren para el próximo espectáculo de la temporada. Sofía se quedó sin palabras por un momento. Todo su esfuerzo, todos esos días interminables de práctica, finalmente estaban dando frutos. ¿En serio?, murmuró, apenas creyendo lo que oía. Sí. Lo anunciaron esta mañana. Eres una de las bailarinas principales, lo lograste, Sofía. Clara la abrazó con emoción. Sofía sintió una mezcla de alegría y alivio, pero también una cierta nostalgia. En su corazón, sabía que este era el sueño que había perseguido toda su vida, pero ahora, con su relación con Javier terminada, lo celebraba sola. Sin embargo, no podía dejar que ese sentimiento la detuviera. Este era su momento, y aunque el camino había sido difícil, había llegado a donde siempre había querido estar. Después de que Clara se fue para preparar su propio ensayo, Sofía se quedó en el estudio, mirando su reflejo en los grandes espejos. Todo había cambiado tanto desde que había llegado a la Ciudad de México. Su carrera estaba despegando, y aunque había dejado atrás cosas importantes, también había ganado mucho en el proceso. Decidió enviarle un mensaje a su madre para contarle las buenas noticias. Mamá, me seleccionaron para el próximo espectáculo. Soy una de las bailarinas principales. No sabes lo feliz que me siento. Su madre respondió al instante. ¡Qué alegría, hija! Estamos tan orgullosos de ti. Sabía que lo lograrías. Esto es solo el comienzo. Te quiero mucho. Sofía sonrió al leer el mensaje, sintiendo la calidez del amor de su familia. Sabía que no estaba sola, incluso si algunas cosas habían cambiado en su vida. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Javier estaba cerrando los últimos detalles de su proyecto de restauración. Después de meses de trabajo duro, el edificio estaba listo para ser presentado al público. El centro cultural que había ayudado a crear se había transformado en un lugar vibrante, donde la historia y la modernidad se unían para ofrecer un espacio único a la comunidad. Aquella tarde, el edificio estaba lleno de artistas locales, arquitectos y representantes del gobierno, todos ansiosos por ver el resultado final. Javier, aunque acostumbrado a la presión de estos eventos, no pudo evitar sentirse nervioso. Este era uno de los proyectos más importantes de su carrera, y sabía que lo que sucediera esa noche podría definir su futuro profesional. Mientras recorría el edificio, revisando los últimos detalles antes de la presentación, su mente también volvía a Sofía. Habían pasado varios días desde que hablaron en el parque, y aunque el trabajo lo había mantenido ocupado, a menudo se encontraba pensando en ella, preguntándose cómo le iba. Sabía que había tomado la decisión correcta al dejar que ambos siguieran sus propios caminos, pero eso no hacía que fuera más fácil. Esa noche, durante la inauguración, mientras los discursos y felicitaciones se sucedían, Javier sintió una profunda satisfacción al ver su obra terminada. Se dio cuenta de que, aunque había dejado mucho atrás, había logrado algo que le llenaba el corazón. Estaba orgulloso de lo que había hecho y sabía que, al igual que Sofía, estaba exactamente donde debía estar. Al final del evento, mientras regresaba a su apartamento, decidió enviarle un mensaje a Sofía, aunque no esperaba una respuesta inmediata. Acabamos de inaugurar el centro cultural. Ha sido una locura, pero todo salió increíble. Espero que estés bien. Siempre pienso en ti, Sofía. Sabía que ella estaba ocupada con su propia carrera, pero quería que supiera que, aunque no estuvieran juntos, siempre le desearía lo mejor. Sofía recibió el mensaje esa misma noche, justo cuando regresaba a su departamento después de un largo día de ensayos. Al leerlo, sintió una mezcla de emociones. Saber que Javier también estaba avanzando en su vida profesional le traía un sentimiento de paz. Ambos estaban logrando lo que se habían propuesto desde el principio, y aunque sus caminos los habían llevado por rutas separadas, no podía evitar sentir un profundo respeto y amor por él. Decidió responder.
Me alegra mucho escuchar eso, Javier. Sabía que lograrías algo increíble. Aquí también las cosas van bien. Me seleccionaron para el próximo espectáculo y estoy emocionada. Aunque estemos en caminos diferentes, siempre te deseo lo mejor. Ambos sabían que sus vidas seguirían avanzando por separado, pero también entendían que lo que habían compartido los había fortalecido. El amor que se tenían había sido real, y aunque ahora cada uno debía seguir adelante, ese vínculo siempre estaría allí, de una forma u otra. Los meses pasaron rápidamente. Sofía se sumergió por completo en su nuevo rol como una de las bailarinas principales en la compañía, y su dedicación y talento comenzaron a ser reconocidos en el mundo de la danza. Cada presentación la acercaba más a sus sueños, y aunque todavía había momentos en los que extrañaba a Javier, sabía que ambos habían tomado las decisiones correctas. Por su parte, Javier siguió recibiendo nuevos proyectos, cada uno más desafiante que el anterior. Se había ganado un lugar en la comunidad arquitectónica de la ciudad, y aunque el trabajo lo mantenía ocupado, siempre encontraba momentos para recordar lo que había aprendido de su relación con Sofía. Un día, meses después de su separación, ambos se encontraron por casualidad en un evento cultural en el centro de la ciudad. Aunque no lo habían planeado, fue como si el destino hubiera decidido cruzar sus caminos una vez más. Cuando se vieron, sonrieron con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Javier, dijo Sofía, acercándose a él. No esperaba verte aquí. Yo tampoco, respondió él, sonriendo. Pero me alegra verte. Se abrazaron, un gesto que, aunque cargado de emoción, ya no llevaba el peso de la incertidumbre que había existido entre ellos. Ambos habían crecido, habían seguido adelante, y aunque sus caminos los habían separado, el respeto y el cariño seguían intactos. Esa noche, hablaron como viejos amigos, poniéndose al día sobre sus logros y desafíos. Y aunque sabían que no volverían a estar juntos como antes, ambos se sintieron agradecidos por el tiempo que habían compartido y por el hecho de que, de alguna manera, el amor seguía existiendo, transformado en algo más profundo y duradero. El eco de la música llenaba el teatro mientras Sofía realizaba los últimos pasos de su coreografía. La luz de los reflectores la bañaba en un resplandor cálido, y los aplausos del público eran una ovación de reconocimiento a todo lo que había logrado. Era su noche. Meses de trabajo, esfuerzo y dedicación culminaban en esta presentación, el primer gran espectáculo de la compañía en el que ella era una de las bailarinas principales. Al finalizar su actuación, Sofía se quedó de pie en el centro del escenario, tomando respiraciones profundas para calmar la emoción que invadía su cuerpo. A lo lejos, las luces del teatro destellaban mientras el público continuaba aplaudiendo, pero en su corazón, todo lo que sentía era gratitud. Gratitud por estar allí, por haber seguido sus sueños a pesar de las dificultades, y por haber aprendido a amar y soltar al mismo tiempo. Al salir del escenario, Clara la recibió con un abrazo emocionado. Lo hiciste, estuviste increíble, Sofía. Sofía sonrió ampliamente, aún con el corazón acelerado. No puedo creer que haya terminado. Es como un sueño hecho realidad. Clara la miró con admiración. Te mereces cada aplauso. Todo lo que has hecho, todo lo que has sacrificado, ha valido la pena. Este es solo el comienzo. Mientras caminaban hacia el vestidor, Sofía sintió una paz interna que hacía mucho tiempo no experimentaba. Recordó las dudas que la habían acompañado cuando llegó a la Ciudad de México, la sensación de estar dividida entre su amor por Javier y su carrera. Ahora, sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque su vida no era perfecta, había encontrado un equilibrio que la hacía sentir completa. Después de cambiarse de ropa, Sofía tomó su teléfono y vio un mensaje de su madre. Estamos tan orgullosos de ti, hija. Hemos visto la transmisión en vivo y lloramos de emoción. Te queremos mucho. Sofía sonrió mientras leía el mensaje, sintiendo una calidez en su pecho. Respondió rápidamente, agradeciéndoles por su apoyo incondicional. Su familia siempre había estado a su lado, y saber que estaban celebrando con ella, aunque a la distancia, la llenaba de felicidad. Justo cuando estaba guardando el teléfono, otro mensaje apareció en la pantalla. Era de Javier. Sofía, acabo de ver tu presentación.
No tengo palabras para decirte lo orgulloso que estoy de ti. Lo lograste, y siempre supe que lo harías. Las palabras de Javier resonaron en su corazón de una manera diferente ahora. No había dolor, ni nostalgia. Solo gratitud. Sabía que Javier siempre la había apoyado, incluso cuando decidieron separarse, y saber que él seguía siendo una parte importante de su vida, aunque de una manera distinta, la llenaba de paz. Gracias, Javier. Significa mucho para mí. Espero que estés bien, y sé que siempre me has apoyado. Estoy agradecida por eso. Por otro lado, Javier estaba en su oficina, revisando los planos de un nuevo proyecto cuando decidió detenerse y ver la transmisión en línea del espectáculo de Sofía. Sabía que ese era un momento crucial para ella, y aunque ya no eran pareja, no podía evitar sentirse profundamente conectado con su éxito. Al ver su presentación, sintió una ola de orgullo y emoción. Sofía había brillado en el escenario, mostrando todo su talento y dedicación. Verla allí, tan segura de sí misma, tan llena de vida, le recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Pero ahora, ese amor había evolucionado, se había convertido en una forma más madura de cariño y respeto, sin la necesidad de estar juntos como antes. Después de enviarle el mensaje, se recostó en su silla, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde que se reencontraron en la ciudad. Su carrera también había avanzado, y aunque había tenido que tomar decisiones difíciles, se sentía más seguro que nunca de que estaba en el camino correcto. Esa noche, Javier decidió salir a caminar. El bullicio de la Ciudad de México lo envolvía mientras recorría las calles iluminadas. A pesar de todo, la ciudad había sido buena con él. Lo había desafiado, pero también le había dado oportunidades para crecer y encontrarse a sí mismo. Sabía que aún tenía mucho por lo que luchar, pero se sentía preparado. Mientras caminaba por un parque cercano, su teléfono vibró. Era Sofía, respondiendo su mensaje. Leyó sus palabras y sonrió. Saber que ella estaba bien, que había encontrado su camino, le daba una sensación de alivio y cierre. Ya no había necesidad de aferrarse a lo que habían compartido, porque ambos habían aprendido lo que debían aprender, y eso era suficiente. Los meses que siguieron a ese encuentro casual estuvieron llenos de nuevos desafíos para ambos. Sofía continuó brillando en la compañía de danza, ganando reconocimiento y respeto en el mundo artístico. Sus presentaciones la llevaron a viajar por todo el país, y aunque a veces extrañaba la tranquilidad de San Pedro, sabía que había encontrado su lugar. Por su parte, Javier asumió más responsabilidades en su trabajo como arquitecto. Nuevos proyectos lo llevaron a otros rincones del país, donde pudo aplicar su pasión por la arquitectura histórica y moderna. Aunque su vida estaba ocupada, siempre encontraba tiempo para recordar lo que había aprendido de su relación con Sofía, la importancia de perseguir sus propios sueños y de ser honesto consigo mismo. Ambos siguieron sus vidas, con la certeza de que el amor que compartieron, aunque transformado, siempre estaría presente de alguna manera. Ya no necesitaban estar juntos físicamente para apoyarse, lo hacían en espíritu, desde los recuerdos y el respeto que se habían ganado mutuamente. Un año después. Sofía estaba en San Pedro, visitando a su familia después de una larga temporada de presentaciones. Sentada en el jardín de su casa, mirando las montañas que rodeaban el pueblo, sentía una profunda conexión con sus raíces. La ciudad era su hogar profesional, pero San Pedro siempre sería el lugar que la formó, el lugar donde comenzó todo. De repente, escuchó la risa de su sobrina, que corría hacia ella con una flor en la mano. «Y mira lo que encontré, tía Sofía». Sofía tomó la flor y sonrió, recordando lo mucho que le gustaba pasear por los campos cuando era niña. Mientras miraba la flor, pensó en cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Se sentía afortunada por todo lo que había vivido, por las personas que habían sido parte de su camino, y por las oportunidades que le esperaban. Unos días después, mientras caminaba por el pueblo, recibió una notificación en su teléfono. Era un correo de una prestigiosa compañía internacional de danza que le ofrecía una oportunidad para unirse a su gira europea. Era el siguiente gran paso en su carrera, y aunque la decisión la emocionaba, también sabía que implicaba nuevas decisiones y desafíos. Decidió tomarse su tiempo para responder,
sabiendo que ya no había prisa. Ahora comprendía que, sin importar a dónde la llevara la vida, siempre tendría sus raíces, su familia y las lecciones que había aprendido en el camino. Sofía estaba sentada en la terraza de la casa de sus padres en San Pedro, con el aire fresco del pueblo acariciando su rostro mientras pensaba en el correo que había recibido días antes. La oferta para unirse a la gira europea era todo lo que alguna vez había soñado. Ser parte de una de las compañías de danza más prestigiosas del mundo, recorrer escenarios internacionales, era una oportunidad única. Pero, al mismo tiempo, significaba dejar la estabilidad que había logrado en la Ciudad de México y alejarse de su familia durante meses, quizás años. Mientras miraba las montañas que bordeaban su pueblo, un lugar donde siempre había encontrado paz, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había trabajado tanto para llegar a este punto, y ahora que la oportunidad estaba frente a ella, dudaba. ¿Estaba lista para dar ese paso? Su madre, que estaba recogiendo unas flores en el jardín, la miró y se acercó. ¿Qué pasa, hija? Te noto pensativa, dijo mientras se sentaba a su lado. Sofía suspiró. Recibí una oferta para unirme a una gira de danza por Europa. Es una oportunidad increíble, pero no sé qué hacer. Sería un gran cambio, y no estoy segura si estoy lista para dejar todo lo que he construido aquí. Su madre le tomó la mano, con esa calidez y sabiduría que siempre la tranquilizaba. Siempre has sabido lo que querías, Sofía. Desde pequeña, nunca dudaste de tu pasión por la danza. Pero entiendo que ahora, las decisiones son más complejas. A veces, lo que más deseamos también nos da miedo, ¿qué es lo que tu corazón te dice? Sofía miró a su madre, agradecida por su comprensión. Sabía que su corazón estaba dividido entre la seguridad que había encontrado en la Ciudad de México y el deseo de seguir creciendo como artista, explorando nuevos horizontes. Mi corazón me dice que esto es lo que siempre he querido, pero también me dice que tengo que estar preparada para dejar ir muchas cosas, dijo Sofía, mirando al horizonte. La danza es mi vida, pero ya no soy la misma persona que soñaba con esto hace años. Ahora, las decisiones tienen más peso. Su madre sonrió suavemente. Siempre habrá sacrificios en la vida, Sofía. Pero también hay momentos en los que necesitamos confiar en que estamos donde debemos estar. Si esta oportunidad te llena de miedo, tal vez sea porque estás a punto de dar un paso que te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. Sofía asintió, sabiendo que su madre tenía razón. Las grandes decisiones siempre venían con miedo, pero también con la posibilidad de algo extraordinario. Gracias, mamá. Necesitaba escuchar eso. Mientras Sofía reflexionaba sobre su próxima decisión, Javier estaba en medio de un desafío profesional que podría cambiar el rumbo de su carrera. Había sido contactado por una importante firma de arquitectura en Barcelona para liderar un proyecto de restauración de edificios históricos, algo que combinaba su amor por la arquitectura tradicional con el diseño moderno. Era un proyecto soñado, pero al igual que Sofía, significaba dejar todo lo que había construido en México y mudarse al extranjero. Después de pasar varios días discutiendo los detalles con la firma, Javier se encontró en su oficina, mirando los planos del proyecto mientras sus pensamientos vagaban. No podía dejar de pensar en cómo la vida los había llevado a él y a Sofía a puntos tan parecidos. Ambos estaban enfrentando decisiones que los obligaban a mirar más allá de sus zonas de confort, a considerar lo que realmente querían de la vida. Sacó su teléfono y revisó su última conversación con Sofía. Aunque habían seguido en contacto de manera esporádica, esta era la primera vez en mucho tiempo que sentía la necesidad de hablar con ella sobre algo tan importante. Decidió enviarle un mensaje. Hola, Sofía. He estado pensando mucho en ti últimamente. Me ofrecieron un proyecto en Barcelona, algo grande, pero implica mudarme por un tiempo. ¿Cómo estás tú? ¿Has tomado alguna decisión sobre la gira? Javier sabía que Sofía estaba lidiando con su propia encrucijada, y aunque ya no eran pareja, sentía que ella era una de las pocas personas que entendería lo que estaba atravesando. Poco después, recibió su respuesta. Hola, Javier. Me alegra que me hayas escrito. Barcelona suena increíble. Yo también estoy enfrentando una decisión similar. Me ofrecieron la gira por Europa,
y aunque me emociona, no puedo dejar de pensar en lo que voy a dejar atrás. ¿Tú qué piensas? ¿Te ves dejando todo para irte? Esa noche, mientras ambos se encontraban en diferentes partes de la ciudad, reflexionaron sobre lo que estaba por venir. Sabían que sus caminos seguían entrelazados de alguna manera, pero también entendían que las decisiones que tomaran en este momento serían claves para sus futuros individuales. Javier, sentado en su pequeño apartamento, recordó los primeros días en la Ciudad de México, cuando todo era nuevo para él, cuando estaba más enfocado en su relación con Sofía que en cualquier otra cosa. Ahora, con años de experiencia, entendía que la vida le había enseñado a priorizar sus propios sueños y a no depender de los demás para encontrar la felicidad. Mientras tanto, Sofía, mirando la luna desde la terraza de su casa en San Pedro, pensaba en todo lo que había aprendido desde que se mudó a la ciudad. La relación con Javier había sido una parte importante de su vida, pero también había aprendido a amarse a sí misma y a confiar en su propia capacidad para tomar decisiones difíciles. Decidió que necesitaba un cierre más personal con Javier, así que le escribió otro mensaje. Tal vez deberíamos hablar en persona antes de tomar estas decisiones. Sé que nuestras vidas han cambiado mucho, pero creo que podríamos ayudarnos mutuamente a aclarar nuestras ideas. Javier respondió rápidamente. Me parece una buena idea. Nos vemos en el mismo lugar, en el Parque Chapultepec, este fin de semana. Tal vez podamos hablar de todo esto con más calma. El sábado por la mañana, Sofía y Javier se encontraron en el parque, como lo habían hecho tantas veces antes. El clima era perfecto, y la tranquilidad del lugar les permitió relajarse un poco mientras caminaban por los senderos arbolados. Aunque ya no había esa tensión emocional que solían sentir cuando estaban juntos, ambos sabían que esta conversación era importante. Entonces, Barcelona, dijo Sofía, sonriendo mientras lo miraba. Eso suena increíble. Javier asintió, con una sonrisa tranquila. Sí, lo es. Pero también es un gran cambio. Y no puedo evitar pensar en lo que significa dejar todo lo que he construido aquí. Sofía lo comprendía perfectamente. Sé cómo te sientes. Yo estoy igual. Me emociona la idea de la gira, pero también tengo miedo. Miedo de perder lo que tengo aquí, miedo de que todo cambie demasiado rápido. Caminaron en silencio durante unos minutos, cada uno inmerso en sus pensamientos. Finalmente, Javier rompió el silencio. Creo que, en realidad, estamos asustados de lo que el éxito nos exige. Queremos crecer, pero también tememos lo que tendremos que dejar atrás. Pero eso no significa que no podamos seguir adelante. Sofía lo miró, asintiendo lentamente. Tienes razón. Tal vez este miedo sea una señal de que estamos listos para dar el siguiente paso. No sé si será fácil, pero creo que ambos sabemos que lo que queremos está más allá de nuestros miedos. Javier sonrió, sintiendo una sensación de paz al escuchar sus palabras. Sofía, pase lo que pase, quiero que sepas que siempre te apoyaré, aunque nuestros caminos sigan siendo diferentes. Sofía lo miró con una sonrisa sincera. Y yo a ti, Javier. Siempre serás una parte importante de mi vida, aunque ahora nuestras vidas tomen direcciones distintas. Ambos siguieron caminando, disfrutando de la tranquilidad del momento. Ya no había necesidad de apresurar nada, ni de tomar decisiones precipitadas. Sabían que el tiempo les daría las respuestas que necesitaban, y que, independientemente de lo que sucediera, seguirían adelante, más fuertes y más seguros de lo que querían. Los días se habían vuelto una mezcla de despedidas, reflexiones y planes para el futuro. Sofía ya había aceptado la oferta para unirse a la gira de danza por Europa. La emoción de su nuevo viaje era tan palpable que a veces sentía que apenas podía contenerla. Al mismo tiempo, la realidad de dejar la Ciudad de México, el lugar que le había dado tanto, comenzaba a asentarse. Su última semana en la ciudad estuvo llena de ensayos finales, cenas con amigos y pequeños momentos de introspección. Cada rincón de la ciudad le traía recuerdos, los estudios de danza donde había trabajado hasta el agotamiento, los cafés donde solía sentarse a escribir notas sobre sus coreografías y, por supuesto, los parques donde se había encontrado tantas veces con Javier. Una mañana, antes de partir para un ensayo,
decidió caminar por el Parque Chapultepec, el mismo lugar donde ella y Javier habían tenido tantas conversaciones importantes. Esta vez, iba sola. Mientras recorría los senderos arbolados, con el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies, pensaba en todo lo que había aprendido durante su tiempo en la ciudad. Había llegado llena de sueños, pero también de inseguridades. Ahora, partía más fuerte, más segura de quién era, pero también consciente de que el cambio constante era parte de la vida. Sofía respiró profundamente el aire fresco, dejando que el paisaje tranquilo la envolviera. Sabía que estaba lista para lo que venía, pero también aceptaba que siempre habría una parte de ella que extrañaría esta etapa de su vida. En otro rincón de la ciudad, Javier también estaba despidiéndose de su vida en México. Su mudanza a Barcelona estaba programada para el mes siguiente, y aunque el proyecto que le esperaba era todo lo que alguna vez había deseado, sentía un peso en el pecho al pensar en lo que estaba dejando atrás. La Ciudad de México había sido su hogar durante tanto tiempo, un lugar donde había encontrado el éxito profesional, pero también una conexión profunda con personas que habían cambiado su vida, especialmente Sofía. Sabía que tomar este nuevo rumbo significaba dejar atrás una parte importante de sí mismo, pero también entendía que el crecimiento personal y profesional siempre implicaba riesgos. Mientras empacaba sus cosas, encontró una vieja fotografía que había tomado el primer día que él y Sofía llegaron a la ciudad. Era una imagen sencilla, ambos sonriendo frente a uno de los edificios antiguos que tanto amaban, llenos de emoción por lo que estaba por venir. La imagen le trajo una oleada de nostalgia, pero también una extraña paz. Sabía que, aunque sus caminos los habían llevado en direcciones diferentes, ese tiempo que habían compartido había sido fundamental para su crecimiento. La noche antes de su partida, Sofía decidió enviarle un mensaje a Javier, sabiendo que ambos pronto dejarían la ciudad. Javier, mañana me voy. Quería agradecerte por todo lo que significaste en esta etapa de mi vida. No sé si nuestras vidas se cruzarán de nuevo, pero quiero que sepas que siempre te llevaré conmigo, en mis recuerdos y en todo lo que aprendí de ti. No esperaba una respuesta inmediata, pero casi al instante, Javier le respondió. Sofía, no tienes idea de lo mucho que también significaste para mí. Este no es un adiós definitivo, porque el mundo es grande, pero nuestras experiencias son lo que realmente nos mantiene conectados. Te deseo lo mejor en todo lo que hagas. Estoy seguro de que vas a brillar. Sofía sonrió al leer sus palabras. Sentía una mezcla de tristeza y gratitud, pero también una sensación de cierre que la hacía sentir en paz. Sabía que Javier siempre ocuparía un lugar especial en su corazón, pero ambos estaban listos para seguir adelante. Al día siguiente, el aeropuerto de la Ciudad de México estaba lleno de viajeros apresurados, pero para Sofía, el ritmo acelerado del lugar no lograba calmar la tranquilidad que sentía por dentro. Su vuelo a Europa la esperaba, y mientras caminaba por la terminal, no pudo evitar mirar hacia atrás, sabiendo que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Subió al avión, encontrando su asiento junto a la ventana. Mientras el avión despegaba y veía cómo la ciudad desaparecía poco a poco bajo las nubes, recordó todas las veces que había dudado de sí misma, las veces que pensó en rendirse. Pero ahora, mientras la ciudad quedaba atrás, todo eso parecía insignificante. Estaba lista para lo que venía, para el desafío de nuevos escenarios, nuevas culturas y nuevos comienzos. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, Sofía sacó su cuaderno de notas, donde solía escribir ideas para sus coreografías. Esta vez, en lugar de movimientos de danza, escribió una breve reflexión. El cambio es inevitable, pero siempre trae consigo la posibilidad de algo más grande. Hoy dejo atrás un capítulo importante de mi vida, pero no lo abandono. Me llevo todo lo que aprendí, cada paso que di, y cada persona que conocí. El amor no siempre se queda, pero siempre transforma. Y con ese amor transformado, sigo adelante. Por su parte, Javier se encontraba en su última noche en la ciudad. Había terminado de empacar y estaba listo para su nuevo viaje. Pero antes de dormir, decidió subir al mirador del edificio donde vivía, un lugar donde a menudo iba para reflexionar. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte.
Pensó en lo que le esperaba en Barcelona, pero también en todo lo que había vivido en México. Sabía que estaba cerrando un ciclo importante, pero al mismo tiempo se sentía emocionado por lo que estaba por venir. La vida le había enseñado que el crecimiento siempre requería valentía, y aunque todavía sentía un ligero nudo en el estómago por el cambio inminente, estaba listo. Antes de regresar a su departamento, sacó su teléfono y escribió una última nota en su diario digital. Dejar atrás no siempre significa abandonar. El éxito, el amor y el futuro requieren sacrificios, pero también nos ofrecen nuevas oportunidades. Hoy dejo este lugar que tanto me dio, sabiendo que lo llevo conmigo en cada paso que doy hacia adelante. Un año después. Sofía estaba en París, una de las últimas paradas de la gira europea. Mientras se preparaba para una de sus presentaciones más importantes, recibió un correo de Javier. No habían hablado mucho en el último año, pero siempre se mantenían al tanto de la vida del otro a través de pequeñas actualizaciones. El correo era breve, pero significativo. Hola, Sofía. He estado siguiendo tu carrera desde lejos, y quería felicitarte por todo lo que has logrado. Barcelona ha sido un desafío, pero estoy más feliz de lo que imaginé. Creo que ambos estamos exactamente donde debemos estar. Te deseo lo mejor, siempre. Javier. Sofía sonrió al leer sus palabras, sintiendo una calidez en su pecho. Sabía que Javier tenía razón. Ambos estaban donde debían estar, y aunque sus caminos se habían separado, siempre estarían conectados de alguna manera. Cerró el correo, ajustó su vestido de ensayo y se dirigió al escenario. Las luces se encendieron, y mientras se preparaba para dar el primer paso, sabía que el amor, el éxito y el cambio siempre la acompañarían, transformados en algo más profundo y duradero. 5 años habían pasado desde la última vez que Sofía y Javier se habían visto en persona. En ese tiempo, sus vidas habían tomado caminos muy distintos, pero ambos habían alcanzado aquello por lo que tanto habían trabajado. Sofía se había convertido en una bailarina internacionalmente reconocida, con giras que la habían llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo. Javier, por su parte, se había establecido en Barcelona, liderando proyectos de restauración que habían capturado la atención de la comunidad arquitectónica global. Aunque no habían mantenido contacto frecuente, el respeto y el cariño que se tenían nunca se había desvanecido. A veces, un mensaje breve o un correo ocasional bastaban para recordar que, en algún lugar del mundo, había una persona que siempre los alentaba desde la distancia. Sofía se encontraba en su camerino, preparándose para una presentación en Nueva York. Era el último espectáculo de su más reciente gira, y mientras ajustaba los últimos detalles de su vestuario, no pudo evitar sonreír al recordar todo lo que había vivido desde que había tomado la decisión de unirse a la gira europea. Cada ciudad que visitaba, cada escenario en el que bailaba, la llenaba de una gratitud indescriptible. Después de todo este tiempo, había aprendido que su pasión por la danza no solo consistía en estar en el escenario, sino en todo el proceso que la había llevado hasta allí, las personas que había conocido, los desafíos que había superado, y los momentos de introspección que la habían moldeado como persona y como artista. Cuando salió al escenario esa noche, la ovación del público fue ensordecedora. Sabía que cada aplauso representaba no solo el reconocimiento de su talento, sino también todo el sacrificio y esfuerzo que había puesto en su carrera. Mientras bailaba bajo las luces brillantes, sintió una paz profunda. Estaba exactamente donde debía estar. Al regresar al camerino después del espectáculo, encontró un ramo de flores con una tarjeta que la hizo sonreír inmediatamente. Para Sofía, la bailarina que nunca dejó de soñar. Desde la distancia, siempre te apoyo. Javier. Sofía tomó la tarjeta y la guardó en su bolso, sintiendo una calidez en el pecho. Aunque el tiempo y la distancia los habían separado físicamente, su conexión seguía intacta, transformada en algo más profundo que el amor romántico. Ahora era un respeto mutuo, una admiración que ambos sabían que duraría para siempre. Javier estaba en Barcelona, disfrutando de una tarde tranquila después de una reunión exitosa para un nuevo proyecto. La ciudad había sido su hogar durante los últimos 5 años, y aunque al principio le había costado adaptarse, ahora sentía que pertenecía completamente a ese lugar.
La mezcla de historia y modernidad en cada rincón de la ciudad lo inspiraba diariamente. Esa tarde, mientras caminaba por las estrechas calles del barrio gótico, pensó en cuánto había cambiado su vida desde que dejó México. Se había convertido en el arquitecto que siempre soñó ser, trabajando en proyectos que lo desafiaban intelectualmente y que, al mismo tiempo, honraban su amor por la preservación de la historia. Sentía que había encontrado un equilibrio entre su pasión por el trabajo y la vida personal. De repente, mientras pasaba frente a una pequeña tienda de antigüedades, algo capturó su atención, un viejo reloj de bolsillo. Se detuvo para observarlo más de cerca, y en ese momento, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Era extraño cómo, a veces, ciertos objetos o lugares podían transportarlo a otro tiempo, a otra vida. Pensó en Sofía. No con nostalgia, sino con un cariño tranquilo, como si recordara a un viejo amigo que siempre había estado en su corazón. Sabía que ella también había logrado todo lo que se había propuesto, y aunque ya no formaban parte de la vida del otro de manera cotidiana, siempre la respetaría y admiraría por su dedicación y coraje. Javier compró el reloj, sonriendo para sí mismo mientras lo guardaba en su bolsillo. Tal vez, pensó, era una forma de recordar que el tiempo siempre avanzaba, pero las experiencias importantes permanecían con nosotros, sin importar cuántos años pasaran. Un año después, en un pequeño festival cultural en México, sus caminos se cruzaron de nuevo, pero de una manera inesperada. Ambos habían sido invitados a participar en el festival, Sofía para ofrecer una presentación especial y Javier para hablar sobre la restauración de un edificio histórico en la región. Ninguno de los dos sabía que el otro estaría allí. Sofía estaba en los bastidores del escenario, preparándose para su presentación, cuando una figura familiar llamó su atención desde el otro lado de la sala. Era Javier, quien la miraba con una sonrisa tranquila, esa misma sonrisa que ella recordaba tan bien. Durante unos segundos, ambos se quedaron mirándose, como si todo el tiempo que había pasado se desvaneciera por un instante. Cuando finalmente se acercaron, no hubo palabras necesarias. Un abrazo fue suficiente para expresar todo lo que sentían, gratitud, respeto y un cariño que había trascendido el tiempo y la distancia. ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos aquí, después de todo?, dijo Sofía, sonriendo mientras lo miraba. Javier asintió, con una leve sonrisa en los labios. La vida tiene formas curiosas de cruzar nuestros caminos, ¿no crees? Sofía asintió. Sí. Pero creo que todo ha sucedido exactamente como debía suceder. Ambos sabían que ya no eran las mismas personas que habían sido cuando se conocieron, pero también sabían que sus vidas se habían enriquecido por haber compartido aquel momento juntos. Después de todo, sus caminos, aunque separados, siempre habían seguido paralelos, y ese encuentro era una prueba de que el amor y el respeto que alguna vez compartieron seguían vivos, transformados en algo más grande. Esa noche, Sofía bailó como si el tiempo no existiera, y mientras Javier la observaba desde el público, supo que, aunque sus vidas habían tomado direcciones diferentes, todo había salido exactamente como debía.